La práctica de hoy se llama reacciones de descomposición, nitratos y cloratos. El objetivo, observar las reacciones de descomposición del nitrato de potasio y el clorato de potasio para conocer los productos que originen, así como sus semejanzas y diferencias. Material: lámina de alambre con asbesto, soporte universal, mechero de Bunsen, espátula, mortero con pistilo, tripié y vidrio de reloj. Sustancias: nitrato de potasio, clorato de potasio, sacarosa o azúcar común, carbón vegetal y azufre. En la práctica de hoy veremos dos reacciones de descomposición. Las reacciones de descomposición se caracterizan por tener un reactivo y dar como resultado dos o más productos. Es decir, esta es la forma de representar a una reacción de descomposición. A, B va a producir A más B. Como lo dije, pueden ser dos o más productos dependiendo de la reacción. Y las reacciones que vamos a analizar de descomposición es la descomposición de los nitratos. En este caso es el nitrato de potasio. Lo vamos a calentar, eso representa esta letra delta mayúscula. Se va a calentar y se va a descomponer en el nitrito correspondiente, es decir, se va a producir nitrito de potasio y se desprende oxígeno. La otra reacción de descomposición que veremos es la de el clorato de potasio. El clorato de potasio, al calentarlo, se descompondrá en una sal que se llama cloruro de potasio y también desprende oxígeno. Vamos a ver esas reacciones de descomposición. En dos cápsulas de porcelana colocaremos dos muestras, una de nitrato de potasio y en la otra de clorato de potasio. Aquí tenemos el nitrato de potasio. Pondremos una muestra y en la otra cápsula de porcelana vamos a poner una muestra de clorato de potasio. Ahora tenemos que calentar ambas muestras y observar esa reacción de descomposición. Vamos a encender los mecheros y observar cómo se descomponen. Ahora observen lo que pasa con el tiempo cuando se calientan estos compuestos. Observamos la muestra de clorato de potasio que empieza ya a fundirse. De hecho, ya está ocurriendo la descomposición y desprendimiento de oxígeno. Ahora acá podemos ver la muestra del nitrato que también va a fundirse. El calor hace que se transformen de partículas sólidas a líquido. Cuando se calientan los nitratos, recuerden que también liberan oxígeno. Después de 3 minutos ya se empieza a ver cómo se está fundiendo el nitrato de potasio. Finalmente se funden, aquí ya se ve más el líquido de clorato. Aquí ya empieza también a aparecer el líquido, pueden observar ahí en el centro se puede ver que se hace líquido. Finalmente ambos van a fundirse. En ese momento se habrán descompuesto. Voy a apagar el mechero y observar. Ok, vamos acá a las reacciones. Finalmente lo que quedó en las cápsulas de porcelana fue, en el caso del clorato de potasio, quedó cloruro de potasio. Este oxígeno se desprende como gas. En el caso del nitrato de potasio, lo que va a quedar en la cápsula de porcelana es esta sal que se llama nitrito de potasio y el oxígeno se desprende y se pierde como un gas. Como observamos, al calentar el nitrato de potasio se desprende oxígeno, pero como el oxígeno es un gas incoloro no lo pudimos ver. ¿De qué manera podemos comprobar que se desprende
el oxígeno al calentar los nitratos. Para eso necesitamos poner a reaccionar este oxígeno que se desprende de la descomposición con un combustible, con un compuesto orgánico. Y vamos a utilizar la sacarosa o azúcar. Es decir, este oxígeno que se desprende de la descomposición de los nitratos lo vamos a ocupar aquí en esta reacción. Lo vamos a poner a reaccionar con la sacarosa. Se debe calentar esa mezcla y veremos que se va a quemar porque es una combustión. Aquí podemos ver, se va a producir dióxido de carbono y agua. Y es la forma en que podemos demostrar que se desprende el oxígeno. Para eso usaremos una muestra de sacarosa, pero es importante que los reactivos se trituren antes de la reacción. Voy a poner aquí la muestra de sacarosa y la voy a triturar. Esto se hace porque entre mayor superficie expuesta del reactivo, la reacción se lleva a cabo más rápido. ¿Eso es suficiente? Ahora voy a poner una pequeña muestra. De azúcar. Y la vamos a mezclar con el nitrato de potasio. Aquí tengo el nitrato de potasio que también lo debo de triturar. Y ahora mezclamos partes iguales de nitrato y azúcar o sacarosa. Mezclamos muy bien. Estoy usando una base de soporte universal para evitar que esta reacción se pueda hacer en la mesa porque la puede dañar. Así que uso esta base del soporte universal, o bien puedo usar una tabla para observar esta reacción. Ahora que ya lo tengo bien mezclado, ahora sí le voy a aplicar calor con un mechero de Bunsen. Ok, repito lo que vamos a observar. Al calentar el nitrato que tenemos aquí, se va a desprender oxígeno. Ese oxígeno, como contiene aquí esta mezcla, el azúcar o la sacarosa, van a reaccionar para formar dióxido de carbono y agua, y el azúcar entonces debe de quemarse. Vamos a observar. Bien, el calor que aplicamos descompuso al nitrato y este oxígeno quemó a la sacarosa. Aquí podemos ver residuos de carbón y de esta manera podemos comprobar que los nitratos liberan oxígeno. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con una muestra de clorato de potasio en lugar de nitrato. Ahora comprobemos cómo en la descomposición del clorato de potasio también se desprende oxígeno. Haremos entonces lo mismo, pero con una muestra de clorato de potasio. Vamos a triturar previamente. Ya tenemos la muestra de clorato de potasio triturada
Y el azúcar ya la trituré hace un momento con el nitrato. Ahora hagamos la mezcla de partes iguales de azúcar y de clorato de potasio. Ahora vamos a aplicar calor y observar cómo el oxígeno que se desprende de la descomposición del clorato de potasio va a reaccionar con la sacarosa, quemándola y produciendo gases que son dióxido de carbono y vapor de agua. Encendemos el mechero. Ahora observen para que noten si hay diferencia en la reacción de nitrato con azúcar y esta que es de clorato con azúcar. ¿Qué diferencia se observó en ambas reacciones? La diferencia es que en esta reacción del azúcar con el clorato de potasio, la reacción fue más rápida y la del nitrato fue más lenta. ¿A qué se debió eso? Comparemos las dos reacciones, nitratos y cloratos. Observen que en el nitrato se va a producir una mol de oxígeno en la descomposición y acá en la descomposición de clorato se producen 3 moles, es decir, que los cloratos producen 3 veces más oxígeno que los nitratos. Por eso es que la reacción se hace más rápida, ocurre a mayor velocidad. Ahora observaremos la misma reacción, es decir, la mezcla que hicimos de nitrato de potasio más azúcar y la de clorato de potasio más azúcar. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer con un calentamiento indirecto. Es decir, vamos a colocar los mecheros debajo de las placas de la base del soporte universal hasta que se caliente y ocurra la reacción. La siguiente precaución es importante: no tocar la mezcla como lo estoy haciendo. Se tiene que dejar hasta que la reacción ocurra, porque no sabemos en qué momento va a ocurrir la reacción y nos puede dañar. Así que no toquen la mezcla, simplemente la dejan en la base y esperamos a que la reacción ocurra. Vean lo que sucede. No podemos saber en qué momento preciso ocurrirá la reacción. Vean. Esa fue con el nitrato de potasio. Ahora vean con el clorato de potasio. Por eso es que no se debe de mezclar o tocar cuando se están calentando. Ahora observen lo que quedó. Esta fue la reacción con el nitrato. Quedó en residuos de carbón, mayor cantidad de residuos de carbón. La reacción fue menos rápida y con la del clorato fue más rápida. Hay menos residuos de carbón porque ya saben que el clorato de potasio proporciona 3 moles de oxígeno, es decir, proporciona más oxígeno que los nitratos. Ahora, ¿qué pasaría si mezclamos una muestra de carbón con azufre y clorato de potasio? Vamos a ver esa reacción. Entonces, va a ser clorato de potasio con carbón y azufre. Vamos a observar que al calentar el clorato de potasio va a desprender oxígeno y va a quemar al carbón produciendo dióxido de carbono, y también va a quemar al azufre produciendo trióxido de azufre.
Para que esta reacción se lleve a cabo a buena velocidad, debemos de triturar la muestra de carbón. Vamos a poner una pequeña cantidad de carbón y la vamos a triturar hasta que las partículas queden lo más fina que se puedan. Ahora vamos a colocar en la base del mechero de Bunsen una muestra de carbón, este carbón triturado, y una cantidad muy pequeña de azufre. Debemos poner una cantidad muy pequeña de azufre porque el azufre, cuando se quema en presencia de oxígeno, desprende trióxido de azufre, que también se conoce como anhídrido sulfúrico. Este anhídrido es muy irritante porque al contacto en las vías respiratorias con el agua o la humedad produce ácido sulfúrico y esto irrita o puede quemar vías respiratorias. Por eso ponemos una cantidad muy pequeña y le vamos a poner una cantidad en partes iguales de mezcla de carbón y azufre con clorato de potasio, y lo vamos a mezclar hasta que quede una forma homogénea. Ya está. Ahora vamos a calentar esta mezcla de carbono y azufre con clorato de potasio. ¿A qué les recuerda esta reacción? Pues a la pólvora. De hecho, este es el fundamento para fabricar pólvora, pero la recomendación es la siguiente. Yo utilicé clorato de potasio. Los fabricantes de pólvora no usan clorato de potasio porque la reacción es muy rápida y es difícil almacenar una pólvora que contenga clorato de potasio. De hecho, no se fabrica, es muy peligrosa. Por eso utilizan nitrato de potasio, porque es una reacción más lenta y en cantidades menores. Aproximadamente un 20% de nitrato se encuentra como componente de las pólvoras. Esta es una aplicación de la descomposición de los nitratos y cloratos.